Vamos a retomar donde nos habíamos quedado la semana pasada y vamos a empezar a revisar justamente cómo se da el movimiento del agua hacia arriba en la planta. Entonces, para recordarles un poquito, ¿no es cierto? Nosotros teníamos que el potencial hídrico es la suma de varios potenciales, ¿no es cierto? Y en el caso del suelo, el potencial hídrico del suelo estaba dado por la suma del potencial osmótico, el potencial de presión y el potencial gravitacional. Ahora, el potencial osmótico en el caso del suelo es casi nulo y esto va a cambiar solamente cuando estemos hablando de suelos salinos en los que el potencial osmótico puede realmente llegar a bajar dependiendo, ¿no es cierto?, de la concentración de sales que tengamos en el suelo. También en el caso de este sustrato del suelo, el potencial de presión es casi nulo o en el caso de suelos bien irrigados, ahí sí puede disminuir y se puede volver muy negativo si es que el suelo ya está muy anegado, por ejemplo. ¿Ya? Y en el caso del suelo, este potencial de presión negativo se va a deber a que las moléculas de agua, ¿se acuerdan? Por las características que tiene el agua en particular, que son la cohesión, la adhesión van a tender a pegarse fuertemente a las partículas del suelo. Si es que el potencial, si es que el contenido de agua del suelo empieza a bajar, ¿no es cierto? Es como que la cantidad de agua que ustedes ven presente en estos espacios disminuye, es como que el agua se encogiera, ¿no es cierto? Y cada vez la curvatura de esta pequeña superficie de agua se vuelve mucho más pronunciada, ¿no es cierto? Se vuelve como un poquito una cosa medio análoga a las líneas de nivel, ¿no es cierto?, en un mapa. Entonces, esta curvatura es el balance entre la tendencia que va a tender el agua a minimizar esta superficie de contacto, ¿no es cierto?, entre el agua y el aire y la atracción que tienen las moléculas de agua por las partículas de suelo. Entonces, esta tendencia forma en realidad una presión negativa que sí se puede estimar y entonces esta presión, este potencial de presión va a ser equivalente, ¿no es cierto?, a la tensión superficial del agua y al radio de la curvatura en este caso. En el caso de los suelos, aquí sí vamos a tomar en cuenta el potencial gravitacional porque dependiendo, ¿no es cierto?, de la capacidad de drenaje que tenga el suelo, este potencial gravitacional puede adquirir valores importantes. ¿Ya? Si ustedes se acuerdan, hasta ahora hemos hablado solamente, ¿no es cierto?, de que las moléculas de agua se van a mover por difusión, ¿no es cierto?, o sea, en favor de un gradiente de concentración desde una zona de mayor concentración hacia una zona de menor concentración hasta alcanzar un equilibrio, ¿ya? Pero este tipo de difusión no es eficiente, es un tipo de difusión muy lento. Por lo general, en los sistemas y sobre todo en las plantas, el agua va a tender a moverse, ¿no es cierto?, gracias a un fenómeno que se conoce como el fenómeno de flujo en masa. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en un río. Ustedes tienen, ¿no es cierto?, que el agua va a moverse de manera masiva en función de una pendiente, pero pasa lo mismo en las tuberías, en unas mangueras, y va a ocurrir lo mismo en las mangueras o en los vasos del xilema. El flujo de masa es un flujo que permite que las moléculas de agua se difundan de manera mucho más rápida, pero en este caso sí es un tipo de movimiento que requiere una inversión de energía, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso del sistema circulatorio de los humanos, el flujo de masa se da gracias a una bomba, ¿no?, que es del corazón. El corazón es el que se encarga de bombear y de hacer que regrese, ¿no es cierto?, la misma sangre por el sistema circulatorio. En el caso, por ejemplo, de un río, cuando hay una cascada, este flujo de masa se da por la energía que provee la gravedad. Y en el caso de la planta, la energía que ustedes van a necesitar es justamente la energía solar que va a producir la evaporación, y la evaporación del agua en las partes superiores es lo que provee de energía a la columna. ¿Ya? Ahora,
Ya les había mencionado esto brevemente en la clase pasada, pero el flujo de masa va a depender muchísimo del diámetro de los conductos. Entonces, este flujo que ustedes pueden cuantificar va a ser mucho mayor si es que el radio de los conductos aumenta. Entonces, al aumentar el radio de los conductos, el flujo va a multiplicarse por la potencia 4. Entonces, eso quiere decir que si ustedes tienen conductos mucho más anchos, estos van a conducir un flujo mayor que cuando ustedes tienen conductos mucho más pequeños. Entonces, aquí les he puesto un ejemplo, ¿no es cierto?, de distintos conductos con distintos diámetros que tienen la capacidad de mantener el mismo eh, flujo, pero en este caso ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que aquí un conducto de 40 micrómetros tiene la capacidad de conducir la misma cantidad de flujo que muchísimos más conductos de 10 micrómetros, ¿no es cierto? Eso quiere decir que aquí se requiere de un área mucho más grande en cuanto a diámetro de los conductos para conducir la misma cantidad de flujo, ¿ya? Entonces, esto es un principio que se aplica también en el suelo. Y entonces en el suelo, las partículas de agua por flujo de masa se van a mover de zonas donde hay una mayor cantidad de agua, o sea, desde espacios más grandes con mayor potencial hídrico, hacia zonas con menos agua, que son espacios más chicos, que son mucho más curvos y entonces tienen también un menor potencial hídrico. Y a medida que la planta va absorbiendo el agua del suelo, ¿no es cierto?, va adquiriendo o va absorbiendo el agua de las cercanías que están en las raíces. Si la planta absorbe esa agua, entonces el potencial de presión cerca de la raíz va a disminuir y se va a formar un gradiente y entonces el agua va a tender a moverse, ¿no es cierto?, desde un lugar con mayor potencial hídrico hacia un lugar con menor potencial hídrico y entonces se va a mover justamente gracias a este flujo de masas, ¿ya? Entonces, en este caso, la tasa del flujo del agua en los suelos va a depender, ¿no es cierto?, del gradiente que se va a formar y también de la conductividad hidráulica del suelo, que es una medida de la facilidad con la que el agua se puede mover por el suelo. Ahora, esto va a depender mucho del tipo de suelo y del contenido de agua. Para este tema yo les voy a pedir que para la siguiente clase ustedes preparen esta lectura complementaria que está contenida aquí y contesten unas preguntas que voy a agregar en un cuestionario en el aula virtual. ¿Ya? Entonces, como les decía, esto va a depender mucho de la composición del suelo. Entonces, ¿qué nomás tiene el suelo? La mayoría del suelo está compuesto principalmente de material inorgánico. Esto quiere decir que la mayoría del suelo tiene fragmentos de rocas, tiene rocas mineralizadas, pero también en muchos casos una gran parte del suelo está constituida por agua, una fase líquida, y también por una fase gaseosa. Aquí pueden encontrar ustedes oxígeno, dióxido de carbono, etileno que están presentes, ¿no es cierto?, en estos espacios que hay entre las partículas del suelo y solamente el 5% del suelo corresponde a lo que sería material orgánico de distinto origen. Pueden ser restos animales, vegetales, pueden ser hongos o microorganismos que están interactuando entre las partículas del suelo. Esto en cuanto a la composición. Ahora, si hablamos de los distintos tipos de suelo, estos van a estar determinados primero por la composición, porque estas proporciones pueden ir variando dependiendo del tipo de suelo, pero también el tipo de suelo está determinado por la textura o el tamaño de las partículas. Entonces, por ejemplo, en el caso de una playa, ¿no es cierto?, la arena está conformada de partículas mucho más grandes, incluso hay algunas arenas que tienen partículas enormes y otras tienen partículas mucho más finas. De ahí el limo, por ejemplo, tiene partículas mucho más pequeñitas y los suelos arcillosos tienen partículas que pueden llegar a medir menos de 2 micrómetros. También el tipo de suelo va a estar determinado por el grado de compactación, la estructura que puede llegar
a tener. Y esto define mucho la interacción que va a tener, ¿no es cierto?, el suelo con el agua, y entonces va a definir mucho la relación con las plantas. Yo les he puesto aquí el ejemplo de el tipo de suelo no disturbado contrastándolo con un suelo compactado. Entonces, por ejemplo, en el superpáramo, ustedes tienen suelos que tienen una gran cantidad de agua disponible entre las partículas de suelo, también hay mucho aire, tienen todo este material mineral y muy poca materia orgánica. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en esos suelos ustedes introducen ganado y el ganado pisotea esos suelos? Se vuelve un suelo más compactado, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, las partículas de suelo se siguen fragmentando, la cantidad de material mineral aumenta considerablemente, pero al compactar el suelo se disminuye el espacio disponible tanto para el agua como para el aire, si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Y ahí hay muy poca materia orgánica. Entonces, ustedes van viendo que el tipo y la composición del suelo va a definir la cantidad de agua que está contenida en los mismos. Y esto es un punto súper importante para las plantas. Entonces, ya para la interacción que va a haber entre el suelo y las plantas, va a depender muchísimo el contenido de agua, ¿no es cierto?, para ir definiendo la vegetación que puede crecer sobre estos suelos. Entonces, ustedes tienen aquí un gradiente de agua presente en el suelo. Entonces, en suelos, ¿no es cierto?, donde hay una escasez de agua, ¿no es cierto?, donde hay poca agua, en ese caso hablamos de agua higroscópica. Y en este caso, ¿no es cierto?, la cantidad de agua puede llegar a alcanzar lo que se conoce como el PMP, que es el punto de marchitamiento permanente, y este punto es el punto en el cual la humedad del suelo ya no es suficiente para poder sostener, ¿no es cierto?, a las plantas, y entonces las plantas alcanzan un punto en el que ya no pueden captar más agua de este tipo de suelos. En este caso, el potencial hídrico de estos suelos es de más o menos 1.5 megapascales. Cuando hablamos de suelos que tienen agua capilar, hablamos de suelos en donde el agua es retenida contra la gravedad justamente por la capilaridad, ¿no es cierto?, que existe entre las partículas del suelo, y en este caso el potencial hídrico es un potencial hídrico todavía negativo, pero que está muy cerca de un valor nulo. Ahora, si los suelos son suelos anegados, estos suelos se saturan. Todos los espacios que están disponibles entre las partículas de suelo están llenos de agua, y entonces en este caso el agua, ¿no es cierto?, ya no está fuertemente unida a las partículas de suelo. Aquí hablamos de un tipo de agua gravitatoria o gravitacional, y entonces aquí sí el potencial hídrico de estos suelos es cero. Y yo les he puesto aquí una animación con la que ustedes pueden jugar, ¿no es cierto?, en donde ustedes tienen aquí distintos tipos de suelo con distintas partículas, ¿no es cierto? Tienen ustedes eh, piedras en el suelo, tienen material más mineralizado, lo que está en café oscuro, tienen poros pequeñitos, poros más grandes y poros realmente grandes. Estos poros pueden estar llenos, por ejemplo, de aire o de agua. Y más abajo en esta página ustedes pueden jugar un poco con alterando estas variables en esta animación. Entonces ustedes pueden en un navegador que no sea Chrome mover la cantidad de piedras que está presente en el suelo o la profundidad del suelo, y ver cómo la cantidad de agua va variando en este tipo de suelo, y según esto se va definiendo, ¿no es cierto?, el número de días de agua disponibles en el suelo para la vegetación. Entonces les dejo esta animación para que ustedes un poco manipulen y vean cómo pueden ir jugando con estas variables.